Buenos días. Dios lo sabe todo. Ese es nuestro tema. Antes de empezar, quiero decirles a los que nos siguen en las redes sociales que YouTube, por ejemplo, difunde un video que cualquier persona suba y le da más difusión cuando la gente le pone me gusta, ¿sí? Entonces invitamos a los que nos siguen en las redes sociales. Hay domingos en que hay entre 4,000, 5,000 personas en vivo y hay manera de saber cuántos están inscritos. Entonces la mayoría no está inscrito y no le da me gusta. Si le dieran el video de la enseñanza y de esta reunión, se difunde, YouTube lo difunde. Así funciona. Entonces les pedimos a los de las redes sociales que le den me gusta, y si no les gusta, de todas maneras pónganlo. Muy bien, Dios lo sabe todo. Salmo 139, versículo 1 al 4. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hay cosas que los hombres no saben de nosotros. O sea, nadie sabe todo de ti, ¿verdad que no? Ni de mí. La gente no conoce todos nuestros pensamientos, tampoco nuestras intenciones, nuestras luchas, nuestras tentaciones, las heridas que tenemos, las lágrimas que derramamos. La gente no conoce todo de todos. Incluso algunos de nosotros no llegamos a conocernos siquiera. No nos conocemos a nosotros mismos. Hay momentos en que al no conocernos a nosotros mismos, decimos cosas como: ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué sentí eso? ¿Por qué me dolió tanto lo que me hicieron? ¿Por qué me cuesta tanto obedecer? Y nos hacemos preguntas a nosotros mismos porque no nos conocemos. Pero la Biblia nos revela una verdad que es maravillosa y es impactante. ¿Saben cuál es? Que Dios lo sabe todo. Bueno, esta doctrina se conoce como la omnisciencia de Dios. Esta palabra no aparece en la Biblia, pero el concepto sí. Omni quiere decir todo, y ciencia, todo conocimiento. Significa pues que Dios conoce todas las cosas de todos, de manera perfecta, de manera completa y de manera infalible, ¿sí? Dios no necesita que nadie le explique nada. A nosotros se necesita que nos expliquen. Dios no se informa para saber algo, nosotros sí. Dios no aprende porque lo sabe todo, pero nosotros sí aprendemos. Dios no descubre algo porque todo lo sabe. Dios no investiga para saber lo que ya sucedió, nosotros sí. Dios no se sorprende de lo que sucede. ¿Y cuántas veces nosotros, ay, cómo que pasó esto, no? Dios sabe y conoce todo lo que fue, todo lo que es, todo lo que será. Conoce todo lo que se ve y lo que no se ve. Si Dios lo sabe todo, esto debe producir en nosotros por lo menos dos cosas. Uno, temor santo. Temor reverente, temor santo porque no nos podemos esconder de Él. Y número dos, profundo consuelo, porque Dios cuida de nosotros, conoce todo acerca de nosotros. Al principio mencioné que muchos de nosotros no llegamos siquiera a conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, Dios sí nos conoce perfecta y completamente. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. ¿Qué sabe Dios?
todo. Fíjate, en el Salmo 139, versículo 1, David comienza diciendo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. En la versión en lenguaje actual dice: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Fíjense, en mis inicios como cristiano, tuve una experiencia muy, quizás la he contado en algunas ocasiones. Estábamos en la iglesia donde yo nací y estaba ya en el seminario y había una reflexión todos los días en la mañana. Y recuerdo que había un invitado ahí y empezó a contar. Él era un misionero, era norteamericano. Y empezó a contar un caso de que ellos, como misioneros en Guerrero, tuvieron que bajar a la ciudad y el asunto fue que no tenían dinero. Llegaron a la ciudad, no tenían para comer y uno de ellos oraba y decía: Señor, ¿qué hacemos? Y dice que el Señor le dijo: métete a un restaurante que estaba enfrente. Y el otro no quería, decía: no, pues no tenemos dinero. Total, se metió y él pidió y el otro no pidió nada. Y a la hora de pagar, dice: mesero, ¿me da la cuenta? Y le dice el mesero: no, un señor que estaba allá pagó la cuenta. Cuando los vio orar, dijo: miren, aquellos que están orando por su comida, eso yo les pago la cuenta. Y cuando yo estaba oyendo eso, fíjese, yo no dije nada, pero yo lo estaba oyendo y dije, dentro de mí dije, bueno, así quedó. Como una semana después fui a San Luis Potosí, donde yo nací, y fui a visitar a mi familia. Pero al llegar con mis abuelos no estaban y me fui a comer unas tortas. En lo que llegaban, dejé mi maleta allí con una vecina. Y cuando estaba allí comiendo, el Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿tú crees que yo pueda hacer lo mismo que hice con aquellos misioneros contigo? Y yo le dije: no, pues yo traigo dinero. Dice: no te pregunté si traías, si tú crees que yo pueda hacer lo mismo. Entonces dice, le digo: bueno, Señor, pues sí. Me quedé así sin saber qué contestarle. En eso, bueno, ya pido la cuenta y todo, y me dice: no, ya está pagado. Y yo: ¿cómo? Dice: sí, una persona que estaba allí, que te vio orar, dijo: yo le pago a ese muchacho la cuenta. Entonces yo dije: ay, Señor, perdóname. Dice: es que yo conozco tu pensamiento, ¿sí? Entonces así es el Señor. Dios no tiene un conocimiento superficial de nosotros, nos conoce perfectamente. La gente sí tiene un conocimiento superficial, no conocemos todo, no sabemos todo. La gente solo conoce de nosotros lo que podemos mostrar, ¿cierto? Pero ellos no alcanzan a ver más. Yo no alcanzo a ver más allá de lo que yo puedo ver, usted puede mostrar. Pero Dios conoce todo. Él conoce lo que pensamos y lo que realmente somos, ¿sí? ¿Se acuerdan aquel pasaje de Samuel que fue a ungir a un rey? Fue a buscarlo, a escogerlo, y se fijó en el más grandote, en el más apuesto, y cuando lo iba a ungir, Dios le dice en 1 Samuel 16:7, le dice: Samuel, no, mira, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues ¿qué es lo que miramos? Miramos nada más lo que tenemos enfrente, ¿cierto? No más. Yo no puedo conocer los pensamientos de nadie, ni nadie puede conocer mis pensamientos.
Pero Jehová dice, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, hasta ahí. Y miren la última frase, pero Jehová, ¿qué hace Dios? Mira el corazón. ¿Qué mira el Señor? El corazón. Ese es un atributo que solamente Él tiene, nosotros no lo tenemos. La gente solo puede ver entonces nuestra apariencia, nuestra sonrisa, lo que hacemos, oye nuestras palabras, pero Dios ve más profundo. Dios ve nuestro corazón. Fíjese, casi a la par de la historia que le conté al principio de las tortas, me sucedió otro acontecimiento muy impactante, nunca se me ha olvidado. En una de las reuniones había un invitado y él oraba por los enfermos y todo, y fue la primera vez en aquellos años, estamos hablando de los años 70, que yo empecé a ver milagros así enfrente mía, ¿sí? Pero, ¿qué cree? Dentro de mi corazón, yo dije, ay, no, o sea, dudé. Y empecé a pensar y a decir, no, a mí se me hace que esto es así como medio manipulación y la gente se sugestiona, pero nunca dije nada, nada más lo pensé. Y el que estaba predicando era un norteamericano y le estaban traduciendo al español. Y de pronto se detiene, así se queda callado y se queda viendo hacia donde yo estaba. Y se queda viendo así y me dice, yo traía un suéter rojo, el joven del suéter rojo. Y yo dice, sí, tú me dice, ¿por qué dudas en tu corazón? Híjole. O sea, ustedes saben que hay dones del Espíritu Santo que operan en nosotros. Y dice, el Señor me mostró que tú dudas. Tú dices que se manipula. Todo lo que yo había pensado, el Señor lo sacó y enfrente de todos. Y me dice, ¿y sí o no es cierto? Y yo, no, pues sí. Fíjense lo que hizo, dice. Fíjense lo que hizo. Extendió la mano y dijo, esto no es exhibicionismo, es nada más para que tú compruebes que Dios sigue vivo y que Dios sigue haciendo obras poderosas. Extendió la mano así y haga de cuenta que alguien llegó y me golpeó aquí, pero así, ¡pah! Y yo boté como 2 metros hacia atrás, boca arriba. No me sentí sofocado ni nada, pero yo sentí como un golpe en el pecho. Y cuando caigo así, estaba casi yo en un lugar donde pues, no golpeé a nadie, gracias a Dios. Pero al caer, al quererme levantar, yo sentía un pie aquí en el cuello, que tenía alguien, su pie. Y no me podía levantar. Los que estaban alrededor que me vieron así en directo, me dijeron que yo hacía esto. Oye, ¿por qué hacías como queriéndote quitar algo del cuello? Y yo sentía un pie en el cuello y no podía levantarme, y cerré los ojos y oré y le dije, Señor, perdóname, sí creo, perdóname. No, yo no quiero dudar. Cuando yo dije eso, ya no sentí el pie y me pude levantar. Esa experiencia poquísimas veces le he contado, pero a mí me sucedió. Ahí comprobé que efectivamente Dios conoce todo. Nada más que en mi caso fue inmediato, así me avergonzó el Señor. Y le estoy pidiendo que no me revele nada de nadie. No, es que a veces pasa, porque Dios conoce nuestro corazón. Yo sé que algunos están dudando, está bien, sígale. Ojalá y bueno, no sé cómo Dios trate con cada quien, pero a mí me pasó eso. Dios conoce nuestra historia completa.
Nosotros no. ¿Tú sabes tu final? No. Conoce nuestras intenciones del corazón, las motivaciones del por qué hacemos lo que hacemos. Él las conoce. Conoce nuestras batallas, conoce tus luchas perfectamente. Las heridas que están sangrándote el alma, Él las conoce, ¿sí? Tus temores, tus debilidades, todo lo conoce, Él todo lo sabe. Dice Juan el apóstol Juan dijo que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Mira este versículo, Hebreos 4, versículo 13. Hebreos 4, 13. Dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ahí está. Antes bien, todas las cosas, ¿cuántas? Todas y todos, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Más claro no puede ser, ¿no? Ahí está. Mira, el mismo versículo en la versión al día la traduce así: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. ¿Cuántas cosas? Ninguna. Ninguna escapa a la vista de Dios, al conocimiento de Dios. Todo está al descubierto. ¿Cuánto? Todo. Expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces, eso nos lleva a deducir que delante de Dios no hay secretos. No existen secretos, pero los tenemos. ¿Sí o no? Hay cosas que nadie le dice a la esposa. Una esposa no le dice, o una esposa no le dice a él, o qué sé yo. Pero para Él no existen secretos. Fíjense cómo somos. Nosotros los cristianos a veces también caemos en ese asunto. Estamos viendo y sabemos que Dios sabe todo, y sin embargo escondemos. ¿Cómo está eso? Está medio bipolar, ¿no? Las apariencias no sirven para ocultarle nada a Dios. Por más que aparentamos, hermanos, delante de Dios, nuestra alma está desnuda, está descubierta, nuestro corazón también. Nuestra vida no se mide solo por lo que hacemos cuando nos ven, porque hay gente que podemos hacer cosas para que nos vean y digan: ay, mira, ¿se acuerdan los fariseos que oraban en las esquinas y hacían cosas? Y el Señor decía: no sean hipócritas como ellos, porque ellos hacen eso para que los vean, para que la gente tenga buena opinión, pero en realidad son lobos rapaces. Él los conocía, Él nos conoce. Una vez escuché una frase que nunca se me olvidó, y preparando el mensaje vino a mi mente. Esa frase dice que la santidad, la verdadera santidad, se prueba cuando estás solo. A ver otra vez. Que la santidad se prueba cuando estás tú solo, donde supuestamente nadie te ve, donde supuestamente nadie nos ve. Ahí es donde realmente se prueba la santidad. Tiene mucha verdad esa frase, ¿no es cierto? Porque fíjense cómo nos engañamos a nosotros mismos. Continúa en el Salmo 139. David continúa diciendo en el versículo 2: has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjate, esto es algo maravilloso. Antes de que un pensamiento venga a nuestra mente, Dios ya lo conoce. Fíjate, yo estoy ahorita dando este mensaje, pero hay pensamientos que todavía no salen, todavía no vienen a mí, que yo voy a decir, y Él ya los conoce. Eso, ¿cómo tú definirías eso? O también, ¿qué te produce en tu corazón saber eso? Que todavía no hablas, y ellas no hablas, no has dicho ni sabes lo que vas a decir en la tarde de hoy domingo,
pero Él ya lo conoce. Eso es algo extraordinario. Antes de que digamos algo, antes de que escribamos algo, Dios ya lo sabe. ¿Se acuerdan aquella historia que también les conté, que yo tenía como 50 años de edad? De esto hace como 20 años, de hace muchos años, que yo le preguntaba al Señor: ay, Señor, pues estoy en la plenitud de mi vida y pues te he servido con todo. Yo le he echado, siempre puse todo para servir al Señor. Pero yo le preguntaba, de pronto surgía eso, pero no lo hablaba, nada más lo pensaba. Y dentro de mí yo le preguntaba al Señor: Señor, pues tengo 50 años, pero ¿cuánto me queda? Si me quieres tú decir cuántos años me quedan, está bien. Y así, nunca lo hablé, ni lo comenté. Bueno, el pastor Guillermo Gómez, que fue el primer misionero que enviamos a los Estados Unidos, desde hace como 24 años, hizo una conferencia para pastores y para la gente en general. Y me invitó a mí, pero invitó a otro predicador que yo solía, y todavía lo sigo escuchando, pero no lo conocí en persona. Y no veía ni la publicidad. Voy a ir, me preparé, llegué y me encuentro con que él era el otro orador. Y ya me lo presentó, lo saludé y: ay, qué gusto, hermano, fíjate que yo te escucho. Ay, no me digas. Ya estábamos platicando. Total, yo empecé predicando. Al terminar, se sube el pastor Memo y presenta inmediato al siguiente orador, que era se llama Juan Radamés. Y sube y yo bajo. Estaba lleno el auditorio y me siento como a la mitad de lo que es este auditorio, así a la izquierda, retirado. Y él empezó a orar para su mensaje y de pronto dice: ay, hermano, estoy un poco nervioso porque es que yo nunca he hecho algo así, pero tengo que hacerlo. Así dijo. Y todos pues expectantes, pues ¿qué va a hacer, no? Y dice: ¿dónde está el pastor Chuy? ¿Dónde está el pastor? Y pues casi siempre unos lo sientan enfrente, ¿no? Le digo: acá estoy. Dice: ay, pastor. Dice: ponte de pie. Me dice: es que el Señor me dio una palabra para ti. Y yo me puse de pie y me dice así, literal, me dice: así te dice el Señor, tú me has preguntado cuántos años voy a vivir. No puede ser. Y yo así, impactadísimo, ¿no? Y me dice: ¿tú has preguntado así? Y le digo: sí. Pues el Señor te dice: tú me has preguntado una y otra vez en tu corazón, y el Señor te dice: morirás anciano. Y ya tengo 70. Ya soy anciano. Ahora, fíjate, eso que me dijo, yo lo creí. Me libró de todos los temores que usted se puede imaginar. Porque, a ver, ¿cómo el predicador nunca lo había visto? No sabía nada de mí. ¿Qué iba a saber que yo le preguntaba a Dios? Sin embargo, Dios quiso revelárselo. Así quiso Dios. ¿Por qué no me lo dijo directo? Yo no discuto eso. Dios es el soberano, acuérdese. Entonces, el punto es este. Yo dije: no, es que no puedo. Debe ser Dios. Es Dios el que me está hablando. Eso, al descubrir mi corazón y contestarme, me produjo un sentido de seguridad impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque dije: no, tengo 50. Dije: bueno, por lo menos, ¿qué serán? ¿Unos 80? No, pues me subo a un avión, voy y no tengo miedo, no tengo temor. Ahora ya digo: bueno, pues a la hora que tú digas. Es más, el otro día le dije: Señor, a la hora que tú digas, yo estoy listazo. ¿Usted no? Jesús, hermanos, conoce todos los pensamientos, ¿sí o no? Él conocía los pensamientos de los hombres. Mire, una vez, dice el Evangelio de Mateo, que le trajeron un paralítico. Esto está en Mateo 9, versículo 2. Y si sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama,
Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, o sea, cuando dice que vio la fe, era por lo que estaban haciendo, que le trajeron al paralítico. Le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lea con atención, Entonces algunos de los escribas, no todos, algunos, decían dentro de sí, no lo hablaron, nada más lo pensaron. En su corazón lo hablaron y lo concibieron. Decían dentro de sí: este blasfema, este es un blasfemo. Y miren el versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Qué impresionante es eso, hermanos. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Él sabe todo lo que pensamos, lo que somos, lo que hacemos, todo. Todo está desnudo ante Él. Esto es impactante, hermano. ¿Por qué? Porque los pensamientos nunca salieron de sus bocas, pero estaban delante de Dios. Igual los nuestros, hermano. Miren, hermanos, pensamientos de orgullo, Él los conoce. ¿Sí o no? Todo pensamiento que tengamos de orgullo: ay, no, yo soy mejor. Todas esas cosas, Él lo sabe. Pensamientos de envidia, Él los conoce. De codicia, los conoce. Pensamientos o sentimientos de resentimiento, Él los conoce. De incredulidad, los conoce. De amargura, pues también. Cualquier cosa, hermanos, de venganza, Él los conoce. Por eso yo les dije al principio que debe esta enseñanza, este conocimiento acerca de quién es Dios, nos debe producir temor de Dios, para controlar nuestros pensamientos y lo que el corazón nos quiere arrastrarnos. Pero también nos produce consuelo y fortaleza de saber que Él nos cuida, ¿no? O sea, tiene sus dos lados. Dios todo lo sabe, hermanos. Pero fíjate, conoce todo esto que es negativo: orgullo, envidia, codicia, resentimiento, venganza. Todo eso lo conoce. Pero hay que voltear la tortilla también, porque también los pensamientos de dolor que tú tienes, que nadie conoce, Dios sí los conoce. ¿Te das cuenta? Eso es algo consolador, ¿no? Pensamientos de angustia que de pronto nos aprisionan, no los decimos, pero los tenemos, y ahí está angustiado el corazón llorando. A lo mejor ni tu esposa se da cuenta, pero Dios sí los conoce. Eso es consolador, ¿no es cierto? Pensamientos de desilusión que quizás te tienen abatido. Tú pones la mejor sonrisa. Bueno, está bien, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? En una ocasión yo iba a compartir y anímicamente no me sentía en óptimas condiciones. Pero antes de subir a predicar, yo le dije al Señor: Señor, tus ovejas no saben cómo me siento, ni les interesa. Ellas vienen con necesidad, pero tú sí conoces cómo me siento. Entonces dame ánimo, Señor, dame fuerza para alimentar a tus ovejas. Y me acuerdo perfectamente que salió un mensaje bien poderoso. O sea, la gente nunca supo, porque eso fue hace tiempo. Pero Dios sí conocía mi condición y me dio la gracia y me dio la fuerza, porque Él sí me conocía. Le dije: Señor, sin tu gracia no puedo, no puedo. Tú sabes que no puedo. Ayúdame. Qué tremendo, ¿no? Él conoce los pensamientos de preocupación. Fíjense, hace como unos 15 años yo prediqué un mensaje aquí que se llamó, quizás algunos lo escucharon, se llamó Dios tiene todo bajo control, ¿sí? Y bueno, lo compartí y pues es un mensaje muy alentador también, que nada sucede sin que Dios lo permita, y si lo permite pues tiene propósitos, ¿no? Todo resulta para bien al final. Sin embargo, y a pesar de que sabemos esas verdades,
así es el ser humano. De pronto te asalta algo que te produce duda, inseguridad, intranquilidad, qué sé yo. Y después de ese mensaje pasaron como 2 domingos y yo estaba en una situación apremiante de situaciones de la iglesia, ¿sí? Entonces yo entré por aquel lado, iba por ese pasillo de ahí y me encuentro una niña como de 6 años, chiquita. La niña ahorita ya es una joven, ¿no? Y nadie sabía que yo estaba un poco cargado y agobiado de tantas luchas y cargas y situaciones que suceden, que el hermano aquel hizo esto y que el otro ya se fue al mundo y eso de pronto te carga, ¿verdad? Y yo no estaba en óptimas condiciones. Entonces voy por ese pasillo y la niña entra por la puerta y me ve y me dice: hola, pastor. Y luego: hola, ¿cómo estás? Me dice: bien. Y luego levanta su manita y me dice: pastor, Dios tiene todo bajo control. Y yo: no sabía ni qué decir. A lo que voy es esto, fíjate. Conocemos las verdades sin embargo, seguimos siendo débiles. Pero Dios usó una niña, hermanos. Qué bonito, ¿no? Yo sentí algo tan especial. Ya cuando entré a mi oficina, ya estaba, mi ánimo era otro. Porque son verdades que ahí están. Pero nuestra humana debilidad nos hace caer. Entonces Dios conoce y entiende aún lo que con palabras, fíjense, no sabemos expresar. Hay lágrimas que no tienen palabras, ¿sí o no? Nada más lloramos. Pero esas lágrimas que no tienen palabras, Dios las conoce, sabe el porqué, sabe la razón, todo lo sabe. En Romanos 8:26 hay un versículo muy interesante que dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Otra versión dice: a veces no sabemos cómo orar. ¿Les ha pasado eso? Pero como tenemos el Espíritu Santo, uno de los digamos, actividades del Espíritu en nosotros, dice aquí: pero el Espíritu, aquí se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros, o nos ayuda a expresarle a Dios sin palabras, con gemidos indecibles. Algunos aseguran que se refiere a las lenguas que el Espíritu Santo da como don. No es el contexto, pero se puede incluir, porque a veces que no sabemos cómo pedir. Y quien tenga don de lenguas, bueno, puede interceder. Pero a veces nada más salen como suspiros, ¿sí o no? Te dan la noticia de que algún familiar tuyo que quieres mucho está hospitalizado, está en peligro de muerte y, Señor, a veces no sale. ¿Les ha pasado? No sale y nada más suspiramos y decimos cosas como: nada más. Ese jadeo, ese decir no palabras, el Señor las conoce. Y el Espíritu, fíjate, nos ayuda e intercede delante de Dios por nosotros. Hermanos, ¿qué más queremos? ¿Quieren más? Ese es el Dios al que servimos. Pero fíjate, Dios incluso conoce nuestras palabras antes de que las digamos, como vimos hace un momento. Vamos al Salmo 139, versículo 4. Porque David dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. ¿Cuánto? Toda. Porque Dios conoce, sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Precisamente por eso debemos de cuidar lo que decimos. ¿Escucharon? Cuidar lo que decimos. Porque el Espíritu siempre nos advierte, nos da voz de alerta. Cuidar lo que decimos, porque si Dios conoce lo que vamos a decir antes de que lo digamos, bueno, de alguna manera, como papá, como buen padre, como buen pastor,
su espíritu que mora en nosotros, por medio de impulsos, de que nos habla, Él es tierno, su voz es muy dulce, siempre nos cuida tu lengua, no digas, mejor cállate, nos advierte, hermanos. Fíjate lo que dice Mateo 12:35. Estas son palabras de Jesús respecto a lo que decimos. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca. ¿Qué saca? Buenas cosas. El hombre bueno, en teoría se supone que el cristiano es de corazón bueno. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque ha sido limpiado, ha sido lavado, ha sido transformado y sigue en un proceso de santificación. Se entiende entonces que un cristiano es un hombre bueno, una cristiana debe ser una mujer buena. Y del buen tesoro del corazón, ¿qué saca? Buenas cosas. Y ese es un buen parámetro para saber cuál es el estado espiritual de nuestro corazón, lo que sacamos. ¿Está entendiendo? Porque enseguida dice, y el hombre malo, o sea, hay hombres buenos y hombres malos, hay mujeres buenas y hay mujeres terribles, malas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué hace? Saca cosas malas. Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, si Dios conoce mi corazón, que a veces, o sea, que lo ha limpiado y todo, pero a veces nos podemos dejar llevar por las inclinaciones hacia el mal y decir cosas que no son. A todos nos puede pasar eso, ¿sí o no? Entonces, Dios, que conoce el potencial que hay en lo que hablamos, nos dice, no, pero yo les digo, cuídense bien de lo que hablan, porque yo aún conozco antes de que tú lo vayas a decir. Pero Él a nosotros nos advierte, no lo digas, ya cállate, deja el chisme, lo que te dijeron no te consta, deja de hablarlo. Y está ahí el Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis chismositos hermanos? ¡Ay! Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán, ¿qué? Cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Ahora fíjate el versículo 37. Porque por tus palabras, lo que hablamos, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Déjenme explicarles el último versículo. No se refiere a palabras justificado o condenado, no se refiere a ganar la salvación. Tampoco se refiere a perder la salvación. No. Significa que las palabras que hablamos revelan el corazón, si está en buen estado o no. Cuando un motor de un auto ya está en las últimas, ¿qué lanza por el mofle? Un montón de humo y todo el mundo sabe. Dice, no, ese ya está, ese carrito ya está en las últimas, ¿sí o no? Aunque no seas mecánico. Bueno, cuando alguien dice, no, el motor de esta hermana está terrible, necesita una reparación, una afinada, necesita que el mecánico de mecánicos le meta la mano y arregle ese corazón. Porque una boca hiriente revela un corazón enfermo. O sea, aquellos que siempre está revelando algo del corazón. Eso es a lo que Jesús se refería. Una boca llena de queja constante está revelando un corazón ingrato. O sea, todo es queja. Y todo lo bueno que Dios te ha dado, ¿dónde lo dejas? Entonces cada quien vaya diciendo su diagnóstico, que a fin de cuentas el Señor todo lo sabe. Una boca llena de mentira revela un corazón torcido, ¿sí o no? Algo está mal. Una boca que bendice revela un corazón transformado. Una boca que calla revela un corazón prudente. Entonces cuando David dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Bueno, en el caso de nosotros nos dice, sí, yo conozco todo, pero tú puedes evitar muchas cosas. ¿Sí? Y si tú te diagnosticas y dices, no, pues mi corazón necesita un toque del mecánico, Señor, toca mi corazón. Haz la obra en mi corazón. Esa es la oración. Así debe de ir enfocada la oración. Señor, yo sé que tengo esta debilidad y pues me estoy dando cuenta que todos se dan cuenta, menos yo. Trata con mi corazón. Fíjate, Santiago capítulo 3 versículo 10 dice esto, que es lo que nos sucede a los cristianos en ocasiones. Dice, si de una misma boca, está hablando a cristianos, ¿ok?, proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Sin embargo, nos sucede. Ahora, tú puedes decirle a tu mejor amigo cosas que no son correctas, que mejor deberías de callar. Y luego le dices a tu confidente, ¿no? Pero no le digas a nadie. Pero sí, tú sí lo estás diciendo a alguien, ¿no? No se lo digas a nadie, dices. Pero Dios ya lo sabe. ¿De qué sirve que la otra persona no diga nada? Bueno, sí sirve en algo, ¿no? Pero a fin de cuentas, Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe. Y si Dios conoce nuestras palabras antes de que salgan, entonces debemos de pedirle que nos santifique, que santifique nuestro corazón, nuestra boca, pues antes de hablar. Fíjense lo que David oró en el Salmo 19, este es otro salmo. Salmo 19, versículo 14. Vamos a leerlo con aplicación. Dice así, él está orando y dice, sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratos los dichos de mi boca. Lo que yo hable, Señor, que sea grato. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que de la abundancia del corazón? Fíjate, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Fíjense cómo David está dándole en el meollo del asunto, delante de ti. Porque pues delante de los otros podemos pensar muchas cosas, a uno decirles, pero él ya las conoce. Por eso dice que todo lo que yo diga, la meditación de mi corazón, sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, por conclusión de este punto podemos decir que un cristiano maduro, el que ha desarrollado la madurez, cuida muy bien lo que piensa. O sea, no le da rienda. ¿Por qué? Porque dice, no, ¿cómo puedo estar pensando eso? Ahora, yo entiendo que hay veces, no sé si les pasa, que de pronto entran pensamientos que nada que ver. Y de pronto dices, ay, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Les ha pasado algo así? Alguien dijo, yo oí una frase que dijo un predicador, decía que el taller del diablo es la mente. Hay algo allí muy fuerte espiritual que penetra a veces sin nuestra voluntad. De pronto ya estamos atrapados en un pensamiento. ¿Se dan cuenta de esa realidad? ¿Es real eso, sí o no? Pues también es real que Dios conoce todo eso. También es real. ¿Quién puede negar que de pronto uno se ve envuelto en un pensamiento que dice, ay, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Cómo que si tuviera una pistola le soltaba todo? Los 15 tiros. Ay, no, esto no es para mí. Pero reaccionaste, te digo. ¿Pero por qué lo pensaste? Es algo espiritual. Hay cosas bien poderosas en el mundo espiritual. Pero más poderosa es la palabra de Dios. Y más poderoso es Dios. Y poderoso es el conocimiento en el cristiano que sabe esto. Porque sí te frena, sí te frena. O sea, tú sabes y de pronto alguien te hace algo, tú quieres reaccionar y ahí el Espíritu dice, no, págale con un bien, bendícelo. Entonces ahí tú ya tomas la decisión, ¿no? Porque ya está ahí el freno. Entonces,
No, sí, yo lo bendigo, Señor, está bien, no hay problema. Pero hay otros que no, que le dan rienda suelta. Ahora con lo del fútbol, miren, a muchos cristianos se les fue el cristianismo. Se les olvidó que eran hijos de Dios. Es triste eso, pero es real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a madurar. Un cristiano evita y lucha en su mente para vencer los pensamientos que no le agradan al Señor, porque Él los conoce. Por más secretos que los pretendamos tener ahí en el rinconcito más profundo del corazón, todos tienen en su casa un cuartito, un lugar donde está todo el tilichero. ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo también tengo uno. Y de cuando en cuando digo, a ver, voy a ver cómo está el donde tengo ahí, que nomás va uno. Ay, no, está horrible. Y bueno, le voy a dar una acomodadita. Cuando alguien llega a visitar tu casa y ay, qué bonita está tu casa, enséñame. Nadie le enseña ese cuarto. Queremos hacer trampa, ¿no? Y la gente se va con la impresión, ay, no. Ay, hermanitos, qué limpia está su casa, qué bonita está su casa. Pero no es verdad. Hay un rinconcito ahí donde están los tiliches. Y también a veces el corazón es así. Hay un rinconcito donde todavía está un montón de tiliches, de basura. Continúa David, Salmo 139, versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aquí otra vez nos está diciendo David que Dios sabe y conoce todo. En este caso especifica y dice, conoce todo mi andar, mi reposo, todos mis caminos. Donde yo he andado, donde yo he pisado, Él sabe todo. Tu esposa podrá no saberlo. ¿Dónde has pisado? Tu esposo podrá no saber. Tus hijos creen que al no decirte dónde están pisando, pues ya ellos está en secreto su conducta. No. David nos está revelando esto. Él conoce todos, ¿cuántos? Todos mis caminos. Caminos habla de andar, es decir, de conducta. Incluye las decisiones, nuestros hábitos, nuestras prioridades. Todo eso incluye ahí, Él conoce todo. Les decía hace rato que ahora con lo del mundial a algunos se les olvidó. ¿Se acuerdan que hace 8 días yo les dije algo? ¿Vieron cómo me gocé? No, aunque parezca contradictorio. Dije, no, ¿cómo el Señor se encarga de pisotear el orgullo? Hace una semana estábamos bien orgullosos, ¿se acuerdan? Porque le pusimos un baile a Ecuador y ellos estaban antes muy orgullosos. Y pues algunos aquí a lo mejor dijeron que no. Pues estaban llorando en la noche. En el segundo servicio algo les dije parecido a lo que les dije. Nomás que yo les dije, no, ¿saben que nos van a meter 3 goles? Así dije. O sea, yo lo dije así. Y la gente, mira cómo reaccionó. Es increíble. Había una hermanita por acá, pero la cara se les desencajó cuando dije que nos iban a meter 3 goles. Cuando ya se supo el final, pues no faltó quien me escribió, ¿no? Un montón ahí que pastor, usted profetizó que íbamos a perder, eso no se vale, que 15. Yo dije, no, estos, bueno, hay quienes tenían reuniones y prefirieron cancelarlas para ver el partido de fútbol. Bueno, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo es conveniente. No es conveniente hacer a Dios a un segundo plano. Nunca.
No es conveniente preferir las cosas, aunque sean sanas en sí mismas. No es conveniente para nosotros. Porque a ver, ahorita ya no hay nada. No se ganó nada. Ya, ¿ahora qué? A ver, todavía traes tu camiseta de México. Ay, qué cosas, hermanos. Fíjate, Proverbios 5:21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Qué tremenda es la Biblia, ¿no? Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Dios sabe el camino del justo, también sabe el camino del impío. Dios sabe y conoce cuando le obedecemos, pero también sabe cuando no le obedecemos. Dios sabe cuando servimos con amor y por amor, pero también sabe la intención del corazón cuando servimos por conveniencia o por apariencia. Dios sabe cuando damos con generosidad, ¿sí? Y cuando retenemos, cuando debemos de dar. Dios sabe todo, sabe cuando perdonamos, sabe cuando guardamos rencor. Dios todo lo sabe. Nada pasa inadvertido delante de Él. Sin embargo, a veces el hombre, nosotros podemos engañar a nuestros semejantes, ¿sí o no? Pero a Dios, ¿quién lo engaña, hermanos? Nadie. Se puede engañar a la esposa, al esposo, al jefe en el trabajo. Se puede engañar a los papás, a los hermanos en la iglesia. Pueden engañar al pastor, o un pastor puede engañar a las ovejas, pero nadie puede engañar a Dios. Esa es la verdad contundente, hermanos. Nadie puede engañar a Dios. Gálatas 6:7. Pablo se los planteó a los Gálatas porque ellos estaban en esa situación. Llegaron a pensar erróneamente que de alguna manera podían engañar a Dios. Por eso Pablo les escribe inspirado por el Espíritu Santo, Gálatas 6:7. No os engañéis, les dice. No se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado, no puede. Es imposible, hermano. Fíjate esto, es imposible engañar a Dios. Piensa en eso, reflexiona eso. Es imposible. Por más estratega que seas, por más bueno que seas para esconder, para mentir, a Dios nadie lo podemos engañar. Fíjate lo que dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie puede, no podemos, es imposible, hermanos. Fíjate, este versículo también nos debe producir lo que dije al principio, un temor de Dios, ¿no? Un temor de Dios, pero a la vez también un consuelo de fortaleza. Es imposible, pues, engañar a aquel que conoce nuestros pensamientos. No podemos, es imposible. Es imposible engañar al que conoce las intenciones del corazón. Dios no puede ser burlado. Es imposible. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que la verdad siempre sale a la luz? Siempre, tarde que temprano. ¿Por qué? Porque Él conoce aún lo que está oculto, lo que tenemos ahí en el cuartito de los cachivaches. Fíjate, Daniel en su libro, Daniel capítulo 2 versículo 22, fíjate lo que escribió, que es en relación con el tema. Dice: Él, o sea Dios, revela lo profundo y lo escondido. Cuando dice revela, significa lo saca a la luz. ¿Qué saca a la luz? Lo profundo y lo escondido. Tarde o temprano sale a la luz. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dios conoce lo escondido. Lo conoce, lo sabe. Probablemente no lo sabe tu familia, tus papás, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Probablemente no lo saben, pero Dios conoce lo que está escondido, según eso. Lo que hicimos en secreto, Él lo conoce. Lo que pensamos en el silencio, Él lo conoce. Lo que se planeó en tinieblas, Él lo conoce. Lo que nadie vio,
Dios lo vio. Esta es una advertencia tremenda, hermanos, que tiene el propósito, en el caso de los hijos de Dios, de advertirnos contra el pecado oculto. En Números 32:23, en la segunda parte dice: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Significa, en la versión Palabras para Todos lo traduce así: tengan plena seguridad de que serán castigados por su pecado. Se refiere al pecado escondido que no lo sacamos. Es mejor sacarlo. ¿Entienden eso? Es mejor, es mejor sincerarnos tú y Dios y decirle: Señor, pues yo tengo esto que no te agrada y Señor, perdóname, ayúdame, santifícame, perdóname, dame gracia, ayúdame, y confesarlo delante del Señor y limpiar eso, ¿sí? Limpiarlo. ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano sale y después produce mucha destrucción. Entonces concluimos esto: el pecado oculto no está oculto ante Dios. Si no lo confesamos en arrepentimiento, tarde o temprano nos alcanzará. Y eso destruye, porque el pecado destruye, endurece el corazón, amarga el corazón, cauteriza la conciencia y nos roba la comunión con Dios. Pero también esta verdad de sacarlo es un consuelo para nosotros, porque como Dios ve lo bueno que nadie vio, así como Él ve lo malo que nadie conoce ni ha visto en nosotros, también si volteamos la tortilla, también Dios ve lo bueno que nadie vio, lo bueno que tú hiciste. Dios sabe cuando tú oraste en secreto y le pediste por alguien. Dios lo sabe. Dios sabe cuando diste en secreto para ayudarle a alguien. Dios te movió en el corazón y le diste. Dios lo sabe. No lo tiene que saber nadie, ¿verdad? Dios sabe que cuando serviste, lo hiciste sin buscar el aplauso. Lo hiciste por amor a Dios. Todo eso también Dios lo ve. Dios sabe cuando perdonaste, a pesar de que te dolía el corazón. Sin embargo, Él conoce esa oración que hiciste en secreto. Dios sabe cuando tú guardaste tu boca y no la abriste para herir a otro. Él también lo sabe. Y sabe cuando fuiste fiel, aunque nadie te lo reconoció. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Y miren lo que dijo Jesús en Mateo 6:4. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto alinea el corazón. Bueno, al menos eso es lo que yo percibo. A mí me alinea el corazón. Porque el Dios que sabe lo oculto no solo sabe el pecado escondido, también sabe la fidelidad, también sabe tu entrega, también conoce el acto bondadoso, también sabe la intención que hubo en tu corazón de ayudar. No pudiste, pero en tu corazón había la intención. Fíjense que para los judíos, ellos hasta la fecha, ellos dicen que cuando alguien tiene una buena intención hacia otro, pero por alguna razón no lo hace en la obra, en la acción, Dios se lo toma como si lo hubiera hecho. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, es que lo que Dios ve, ¿qué es? La intención. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que si tú en tu corazón tú odias, aborreces, es como si asesinaras? Pues es porque es en el corazón. Dios conoce, vámonos al final, nuestras necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades? Pues todos, de todo tipo. Pero mira qué maravilloso es esto. Jesús en Mateo 6:8 dijo: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él ya las conoce. Esta es una verdad muy hermosa, hermanos.
Porque Dios no solo conoce nuestros pecados, no están ocultos, tampoco están ocultas nuestras necesidades. Él también las conoce, las sabe. Dios sabe lo que te falta. Dios sabe, conoce. Probablemente no le has dicho a nadie, no has comentado con nadie y estás en una oración buscando lo que necesitas, lo que te hace falta. Dios ya conocía tu necesidad antes de que se la pidas. Eso es maravilloso, ¿sí o no? También Dios sabe lo que te preocupa, lo que te duele, tus cargas. Sabe todo, conoce todo de ti, conoce todo de mí, porque Dios todo lo sabe. ¿Qué les produce esta enseñanza, hermanos? ¿Qué les produce? Mira, vamos a hacer una reflexión más. ¿Alguna vez has buscado la información de cuántas estrellas hay en nuestra galaxia? Nuestra galaxia es enorme. Según los científicos dicen que mide entre 100, 150 a 200 años luz. Híjole, eso es algo. ¿Qué es un año luz? Un año luz es lo que recorre la luz en un año, que tiene una velocidad de casi 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, si mide casi 200,000 años luz, donde vivimos está grandecito, ¿no? Bueno, fíjate lo que dice el Salmo 147, versículo 4. Fíjate lo que dice, ¿eh? Dice que Dios cuenta las estrellas, una a una, y llama a cada una por su nombre. Dicen los científicos que en nuestra galaxia hay entre 200 a 250,000 millones de estrellas. O sea, dicen entre 200 a 250, porque no saben. Pero el número es exorbitante. Ahora, ¿cuántos habitantes hay aquí en la Tierra? 8,300 millones de habitantes hay en el mundo. Compáralo con 250,000 millones de estrellas. Y Dios conoce el número y a todas las llama por su nombre. Estrella de Televisa, estrella de TV Azteca, conoce el nombre de todo. ¿Tú crees que entre 8,300 millones de habitantes no te conoce? Y luego además eres su hijo, por el amor de Dios. Dios te conoce perfectamente, nos conoce perfectamente, sabe cómo te llamas, sabe lo que necesitas, lo que te duele, lo que estás pensando, todo. ¿Qué sabe Dios? Todo. Jesús dijo, y aún vuestros cabellos están todos contados. Wow. A mí me funde los fusibles. Ay, hermanos. Aquí todo esto nos habla de un conocimiento detallado de Dios. Si se tomó el tiempo de contar las estrellas, y son nada más en nuestra galaxia, porque hay un montón de galaxias en el universo. Esto solamente me habla de un conocimiento detallado, tierno, paternal de parte de Dios. Dios no solo es un juez frío ahí que da sentencia al pecador, no, también es un Padre amoroso que conoce todo eso, pero también nos bendice y también produce en nosotros un corazón diferente. Fíjate, ante todo esto cobra sentido lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, cuando dijo: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Ay, hermanos, nosotros deberíamos de ser así como bueno, aquí en México usamos una palabra que en algunos países es una grosería, entonces no la voy a decir para no ofender sobre todo a los argentinos, aunque ahorita ni cuenta se dan porque andan celebrando. Pero debemos como descansar, pues. Ay, pues Señor, ¿en verdad tú cuidas de mí?
Eso debe de producirte un descanso profundo. Porque, a ver, ¿qué podemos hacer ante lo imposible para nosotros? Nada. ¿Pero qué es lo posible? Confiar. ¿Sí o no? Entonces, confiar, eso sí lo podemos hacer. Y confiar, hermanos, echando la ansiedad sobre Él. Fíjate, no tenemos que explicarle todo a Dios para que Él se entere. Ahora, oramos no para informarle a Dios de lo que Él no sabe que nos pasa. No. Oramos para descansar en el Dios que ya sabe lo que necesitamos y que cuida de nosotros. Es como el bebé. Mira, tú ya sabes que tu bebé, cuando una mamá tiene su bebé, ella ya sabe que cuando llora es porque tiene hambre, ¿no? ¿Y qué hace la mamá? ¿Se lo niega? No, es más, ya hasta va y lo ve que ya despierte, porque ya sabe antes de que el niño despierte. Y hay un versículo que David dice: como un bebé destetado está mi alma delante de ti. Qué bonito, ¿no? Y finalmente, ahora sí, 46:9 de Isaías. Fíjense esto, porque Él conoce todo el futuro. Dice así: recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios, dice. Estoy leyendo la versión en lenguaje actual. Y no hay otro. Soy Dios. Y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Y yo doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Mira, agarra ese versículo en la versión que quieras, agárralo, grábatelo de memoria, léelo todos los días. No, es pura dinamita, hermano. Es pura fortaleza y pura gracia regalada. Bueno, parece contradicción porque la gracia es gratuita, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que Dios conoce el futuro nuestro. Nuestro futuro es eterno con Él, ¿cierto? Para nosotros, humanamente hablando, el futuro es incierto. Yo no sé qué será mañana, pero Él sí sabe. Pero mi futuro está asegurado porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y además nuestro destino final, ¿dónde es? Con el Señor, en la eternidad. Nosotros humanamente, cuando reflexionamos, decimos: ay, no sé qué va a pasar ante una situación, no sé qué va a pasar. Dios ya lo sabe, y nada más confía. Dios te dice: tú no sabes, pero yo sí. No te preocupes, tú no sabes el futuro, pero yo sí lo sé. Tú solo confía en mí. Nosotros vemos parcialmente, pero Dios ve el cuadro completo. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe el corazón. Él sabe si realmente nosotros somos hijos de Dios o no. Porque desde tiempos antiguos había gente que entraba a las iglesias, pero nunca se rindieron en lo profundo de su corazón. Nunca nacieron de nuevo, pero estuvieron allí, ¿sí? Porque no eran sinceros. Por alguna razón entraron. Nada más asegúrate que tu corazón está rendido al Señor, porque Él conoce a los que son, ¿qué? Suyos. Él dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dijo, y ellas me conocen a mí. Y todo esto nos sirve para conocer al Señor. Amén. No huyamos, hermanos, del Dios que todo lo conoce. Al contrario, corre hacia Él. Cuando Adán pecó, Dios lo buscó, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Adán? Corrió, huyó, se escondió. ¿Lo logró? No. ¿Qué quería Dios? ¿Condenarlo? No, quería levantarlo. Quería ayudarlo. Es lo mismo, sigue siendo el mismo Dios que todo lo conoce. No huyas de Él, corre hacia Él. ¿Quieres correr hacia Él?